Bien, y le damos la bienvenida al doctor Wilfredo Navarro. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Bueno, hablemos un poco, y lo hacíamos previo al inicio del programa, y está circulando ahí que era lo de esperarse, ¿no? De nuevo, una guerra intestina entre los que regresaron a su patria, a los Estados Unidos, ¿verdad? Que los rescató Estados Unidos, pues. Entonces, pero a jugar por las palabras de este señor, ¿verdad? Que era uno de los más, digamos, comprometidos en esto, ¿verdad? De la intentona golpista fracasada. Está prácticamente diciendo que todos están tirando la toalla y comienza a tirarle a todo el mundo. Wilfredo. Es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Pero ahora tiene otra connotación porque habla inclusive que hay que buscar reales para sobrevivir. Sí, el problema es la oxigenación. Cada día se les está reduciendo, ¿verdad? Las contradicciones existían cuando estaban en Nicaragua y que se confabularon para hacer el fallido golpe. Pues sí habían contradicciones, porque aquí hay que separar, son dos grupos bien definidos. Tenés los que pertenecen al MRS, que su pretensión no es de redención del país, no es intención de beneficiar a los nicaragüenses, su intención es causarle el mayor daño posible al Frente Sandinista. Ese es su objetivo, su visión, y por eso después que renegaron de los Estados Unidos, se transformaron en los hijos de casa, porque ellos eran los que los invitaban a la embajada americana, que estuvieran ahí donde se planificaba todas las actuaciones contra el país. Entonces, tenés ese grupo, que son los MRS, que están bien clarificados, y el tipo y voy a mencionar el nombre, Maradiaga, que es el que da las declaraciones, está bien claro que dice que ahí hay un grupo que está siendo manipulado siempre por el MRS. Y estos MRS se quisieron limpiar la cara y se cambiaron el nombre, pero nadie les dice ese nombre. Pero entonces está claro ese grupo, que no tienen una visión patriótica, no tienen una visión de cambiar lo que ellos dicen que está mal, sino que su ánimo es destruir al frente y causarle el mayor daño. El otro grupo es el grupo de los high class, de los chicos plásticos, de los consentidos en una primera etapa de los Estados Unidos, y que eran los que querían acaparar las candidaturas presidenciales, porque ahí tenías como 4 o 5 que el mismo Maradiaga se burla de, por ejemplo, del chamorrín ese, del chamorrín, que dice que este chamorrín, dice, no quiere ser segundo de nadie. Así es, correcto. Este chamorrín dice, hay que tenderle alfombra a este chamorrín, y comienza a despotricar contra sus supuestos aliados. Y lo más denigrante es lo que dice de este señor que era de los que se oponían al canal. ¿Cómo es que se llama? Medardo. Medardo Mairena. Mató a los policías. A los policías. Dice, el Maradiaga dice, no, dice, si hay que andar con a mí me da pesar, me da lástima. Dice, si no aporta reales, no aporta nada, a hay que darle el todo. Pasaje, hay que andarlo en carro, y entonces yo lo quiero mucho, dice, pero es un lastre. Y comienza a analizarlo. Y entonces, tenés ese grupo, que ese grupo sus intereses son de captar el gobierno y comenzar a hacer las tropelías que se cometió, como por ejemplo en la época de la Violeta, el yerno, que vendieron hasta el ferrocarril, y las barbaridades que hizo el ingrato de Bolaños, que privatizó la educación, privatizó la salud, y tiene... Yo he visto declaraciones de Bolaños que dice que fue el mejor presidente de Nicaragua, el que mejor desbarató el país, tal vez. Entonces, este grupo pertenece a la plutocracia, digamos, y están por el otro lado los que se dicen izquierdistas del MRS. Entonces, nunca ha habido unidad. Siempre
ha habido la matancina entre ellos, aún estando en Nicaragua. Claro. El mismo Maradiaga salió diciendo, bueno, a mí que me registren, dicen que hay un montón de dólares, millones de dólares. No me dieron más que tanto. Sí, pero a mí solo me dieron tanto, y los otros se lo agarraron a otros. Entonces, hay un descaro total. Y ahora la desesperación es terrible, porque la oxigenación de la plata de los Estados Unidos cada día se reduce más. Y tienen que buscar, y lo dice Maradiaga en su declaración, si es que ahora lo prioritario es buscar para el pipirín, dice, la comida. Y entonces ya no tenemos la cantidad de plata que se daba. Entonces, están colgando los guantes, dice, estamos colgando los guantes. Que hay que hablar, dice, a ver quién nos da plata, porque si no, esto es un fracaso, no puede seguir. La mejor radiografía de lo que está pasando afuera son las declaraciones de este señor, que aparentemente él tiene un grupito donde se sinceró y donde dijo que no tenía expectativas con el resto de gente, porque nadie está haciendo nada. Él es el yoyo, pues él es el que hace, él es el que deshace. Y además está diciendo que si no hay plata, no van a seguir trabajando. Hombre, será una pasada de cuenta de los gringos, que estos son un atajo de inútiles. No, lo que pasa es que los gringos, acordate que los gringos no tienen amigos, los gringos tienen intereses. Claro. Y entonces ellos instrumentalizaron al grupo de la plutocracia con los mengalos del MRS, los obligó a juntarse, pero eso era una unión ilegítima, como decía Chicón, ilegítima, ilegal e inexistente. Y inexistente, pues, en el fondo. Y eso se demostró tanto en el accionar del fallido golpe, como después del rescate de Entebbe, digo yo, cuando los israelitas rescataron en un país africano a sus mercenarios. Igual pasó aquí. Aquí los que pidieron a los 222 fueron los Estados Unidos, y entonces el presidente Ortega le dijo, bueno, llévenselo si son sus mercenarios. Entonces, llegando allá, ellos creen que los van a recibir como héroes. Y ahí hay una declaración de uno que solo le dieron $300, una noche de hotel, un abrigo porque estaba haciendo frío, y váyase a buscar cómo trabajar. Pero hay un grupo que sí estaba recibiendo, que continúa recibiendo reales, que no en la dimensión que dieron en el pasado, pero que les están dando los reales para que de vez en cuando aparezcan en Europa y estas cosas, porque ellos no se van a financiar un viaje a Europa. Claro. Entonces, Chamorrín, Maradiaga y el señor que mató a los policías en el Caribe son los que andan sacando la cara, pero al final están desenmascarándose. Pues uno dice Chamorrín que no quiere ser segundo de nadie, y ahí está la matancina con Maradiaga. Y el otro señor que es un instrumento gratuito, pues, y que tienen que mantenerlo. Dice Maradiaga que al pobre señor hay que pagarle hasta el taxi, dice, porque se pone en quiebra. Dice, nunca anda reales, dice. Y entonces, yo al analizar esto, estoy viendo que es misión imposible la que tienen esto. Misión imposible no de afectar a nuestro gobierno, sino de juntarse para garantizar los diezmos que les pagan los norteamericanos. Pues ahí hay un pereque que se va a armar terrible, un zafarrancho entre todos ellos. Si ya habló Maradiaga, ahora va a salir hablando Chamorrín, va a responder el otro, sí. Y ahí van a soltar, no, lo que van a decir, no, es que lo que pasa es que Maradiaga lo que quiere es manejar, centralizar el dinero que viene de los gringos, y por eso crearon un grupo que después dijeron que era de marihuaneros, que era Monteverde, y para tratar de canalizar los reales. El pleito en Estados Unidos entre esta gente no es por lo que puedan hacer contra Nicaragua, sino por lograr nuevamente los reales que los gringos les están dando. Y los gringos, como te digo, ellos están buscando nuevas opciones, porque ha visto que ese es un proyecto fracasado. Hombre, esta definición de cada uno, y viendo a la de Chamorrín, eso no es nuevo, los define.
Pues sí, Lo y ahí dibujan, están pintados. Están pintados. Ahí no hay forma de escaparse. Y las presunciones que tienen presidenciales. Entonces, ahí la macheteadera es quien saca más la cabeza para que los gringos los miren y los bauticen como los salvadores de Nicaragua. Y ahí otra división es cuando sale denunciando que el pitcher ese, Denis Martínez, Martínez, sale que ahora está metido, ella decía que nunca iba a meterse en política, pero ahora está pidiendo reales, anda, y le pidieron cuentas hace poco una gente, anduvo pidiendo plata para darle a los periodistas y salieron los periodistas que nunca les dio nada. Pero ahora resulta, y lo dice Maradiaga, que este pitcher anda en la promoción de Cristiana Chamorro para transformarla, dice, en el Guaidó nicaragüense. Entonces, el pleito está en que quién saca más el ombligo es Cristiana Chamorro, Maradiaga, el negrito ese, y el Chamorrín. Esos son los que se están peleando ser los nuevos serviles o repetir o reiterar su servilismo con los Estados Unidos. Y la plata. Y lo más importante es la plata. Ellos, como te dije, unos por aquí, un odio visceral contra el Frente Sandinista y quieren causarle el mayor daño posible. Y estos oligarcas que de medio pelo los llamo yo, claro. que lo que quieren es obtener cuotas de poder para seguir teniendo beneficios personales. Ahora, esta gente, obviamente, pues, manejaron una gran cantidad de dinero aquí para la intentona golpista, Wilfredo. Sí, solo en la cuenta de la Fundación Violeta Chamorro se encontraron $4 millones, aparte de las transferencias que se hacían a través y fueron presentadas en la televisión. Yo no sé si la tuviste, cómo le pagaban a los periodistas. Por ejemplo, el de 100% Noticias, La Chilindrina, a todos esos periodistas de las redes, grandes, $300,000, $100,000 para mantenerlo y que siguieran generando un clima de desasosiego en el país que contribuyera a la gestión del fallido golpe. Y asimismo, ahora, a través de esos instrumentos, continúan buscando plata. Bueno, ayúdame a hacer esto, ayúdame a sobrevivir. Pero y ahí está la vinculación con la UCA. A través de la UCA vino plata para el fallido golpe. Y por eso es que se les pidió la rendición de cuentas. Y nunca rindieron cuentas. Se les dio 3 oportunidades. Yo lo dije desde el 2022, cuando a mí me preguntaron qué estaba pasando con la UCA, porque la UCA se estaba transformando en el foco de resistencia que le quedaba a los del fallido golpe. Y entonces es clarísimo, la UCA se declaró en rebeldía y la UCA era un organismo que respondía a la ley anterior, que era sobre las organizaciones sin fines de lucro, y vos tenés que cumplir con la ley. La ley te pide que rendas informes económicos, financieros, informes de la conformación de tu directiva. Por ejemplo, aquí hay un lamento de Cocodrilo. Cuando se le canceló la personería a la organización esta, aquella señora buchona, Vilma Núñez. Vilma Núñez, sí. Y de ahí, de 20 años sin cambiar la directiva, sin renovarla, sin hacer asamblea. Bueno, y ahí, ¿qué corona tienen? Entonces, igual pasa con la UCA. Y siempre ella al frente, hablando. Siempre hablando dando consejos que necesitaba. Hablando sobre el respeto a la ley y a los derechos humanos. Y ella estaba muy bien, la directiva era de 5, ella la controlaba y nunca hacían elecciones. Entonces, es obligatorio estar reportando año con año tus actividades, cómo están las asambleas, porque es una organización que está manejando recursos y tiene que rendirle cuentas a la autoridad. Y esto no lo hacían. La mayoría de las ONG
que han sido canceladas por la Asamblea o por el Ministerio de Gobernación es por no cumplir con la ley y por el desacato. Por ejemplo, la Fundación Violeta Barrios Chamorro se le pidió que se inscribiera como agente extranjero, y esa es una ley que dijeron que era una forma de reprimir a la ONG, pero que se vayan a Estados Unidos. Ahí existe esa ley, en Europa existe esa ley, porque estás manejando fondos de organismos e instituciones fuera del país, y si es dinero, como aquí en Nicaragua, para financiar a estas organizaciones, venían del propio gobierno de los Estados Unidos, entonces es una agresión a la soberanía del país. Entonces las autoridades del país tienen que conocer el destino de esos fondos, y por eso es que muchas de estas ONG, el destino de estos fondos era, por ejemplo, Maradiaga tenía una organización que la investigación llevó, decía, seminario de capacitación para líderes juveniles. ¿Y qué era? Los fondos se destinaron para capacitar a los terroristas que causaron desastres en el país. Y eso no lo sabe la gente. Igual pasa con la UCA. La UCA 3 veces se les dijo, se les da prórroga, pero aparte de eso era la manipulación mediática que estaban construyendo. Bueno, yo recuerdo que en el 2022 a mí me preguntaron sobre la UCA porque yo soy egresado de la universidad, y no digo que soy egresado de ahorita. Yo me gradué en el 69 y realmente el ambiente de la UCA era diferente. Había más rigor académico, había más responsabilidad en el manejo. Los jesuitas mantenían una posición que era de respeto a las leyes. Aquí lo que hubo fue un desafío a las leyes de Nicaragua. Por ejemplo, nunca quisieron rendir cuenta de los fondos que le venían. Tuvo que intervenirse las cuentas para darnos cuenta que se habían destinado recursos para financiar el golpe, y que además era el cerebro neurálgico del golpe. Yo tengo videos de un cura que hasta amenaza de muerte a Daniel. Sí, claro. Y entonces causaron desasosiego en el país, y ahí era donde se reunía la gente, y era, como yo lo llamé en su momento, un centro terrorista y de desinformación, porque el manejo, porque ahí había un tinglado que se manejaba a través de las redes que estaban pagadas, y todos nosotros los conocemos quiénes son, y por eso ellos se han ido del país, porque estaban involucrados de una u otra forma en la trama de desinformación a través de la UCA. Entonces, aquí, por suerte, ya tenemos una nueva universidad, que es la Casimiro Sotelo, que no tiene nada que ver con la forma y el manejo que se manejó en esa universidad que se canceló. Y definitivamente hay una nueva etapa de la UCA, y aquí no hay que tener ningún temor los estudiantes, porque los estudiantes son los que están ganando, porque ahí esa era una universidad elitista donde solo iba el que tenía plata o el padre que hacía sacrificios. Pues por ejemplo, la UCA ha sido siempre una universidad cara, y yo estudié en la UCA porque era buen alumno, fui el mejor bachiller de mi promoción, además era jugador de fútbol, que en esa época la UCA tenía fútbol, y el rector era el padre Juan Bautista Rien, de grata recordación para todos los estudiantes, y pues él era jugador también de fútbol, estuvo en la selección nacional, Juan Bautista Rien. Entonces yo entré a la UCA y me logré graduar en un ambiente académico excelente. Aquí lo que hicieron en esta universidad, la etapa segunda de la universidad, es que después de que el Frente Sandinista
pierde las elecciones en el 90, poco a poco el MRS fue apoderándose de las principales instancias de administración de la universidad, y poco a poco fueron sacando a los jesuitas que no compartían la visión que ellos tenían, y vinieron otros jesuitas que sí formaron una murundanga con el MRS y comenzaron a ser factores de desestabilización en la universidad y en el país. En la universidad porque comenzaron, y en eso los MRS son trotskistas. En cuanto llegaron a la universidad, una barrida total, una purga de todos los catedráticos, de todos los trabajadores, de todos los administrativos que no respondían a la línea política que ellos estaban manejando. Y entonces ahí fue donde se logró, con la apariencia de la universidad, entronizar ese núcleo de manejo y de acciones terroristas que no se realizaban en la UCA. Y hay que decirlo, las universidades destruidas durante el fallido golpe fueron las universidades nacionales. Claro. Todas las universidades. En la UNAM fue una destrucción total. Llegaron hasta la barbarie que los automóviles, los vehículos de la universidad que estaban parqueados, les echaron en los tanques de gasolina azúcar para destruir los motores. Todas las computadoras, era muerte a la inteligencia y muerte a la cultura. A ver si hubo un vidrio quebrado en esa universidad que ahora se llama Casimiro Sotelo. No, porque era de donde emanaban las instrucciones para que se causara el daño a las otras universidades. Y esto hay que decirlo. Y las concentraciones que se hacían en la UCA al amparo de la autonomía universitaria, la policía nunca violentó, aún en los momentos más álgidos del fallido golpe, hermano. Nunca la universidad, la autonomía universitaria fue violentada, y eso hay que destacarlo. Lo más, la policía, ante las agresiones de los estudiantes que hacían desde la universidad, llegaban hasta una malla, y allí no es que digan que había un gran muro que le impedía a la policía entrar, porque era una simple malla ciclón. Entonces, todas esas cosas hay que decirlo y señalar las causas por las cuales no es cuestión de que es persecución política. Aquí es una cosa que se está investigando seriamente y no se quiere actuar, digamos, de una manera precipitada. Aquí se hizo la investigación, se les pidió que rindieran los requisitos que exigía la ley, y nunca quisieron presentar, primero, quiénes eran sus financiadores, y segundo, hacia dónde fueron esos recursos, principalmente entre el 2018 y el 2019, que fue cuando se nutrió con millones de dólares el intento de golpe en el país. Y por eso los estudiantes no tienen, se va a manejar, se va a revisar, por supuesto, la administración. Claro. Pero ya yo vi ahora el sindicato de la ex UCA está, digamos, respaldando la decisión que se ha tomado, y hasta han presentado quejas, por ejemplo, sencillas, que habla, esa universidad hablaba de variar las condiciones de los trabajadores. Ni siquiera quisieron alfabetizar a un grupo de trabajadores de la universidad, se negaron reiteradamente. Entonces, lo que presentaban hacia afuera era un espejismo, y las famosas becas que están hablando, que ahí en la UCA estudiaban los becados, pero si eso se financiaba con el presupuesto que le daba el 6%, más de 300 millones de córdobas llegaron a recibir en los últimos años. Fue al final que cuando ya se fue viendo el manejo que estaban haciendo, que se fue cortando, porque el 6% no está usando en su totalidad para beneficiar a los estudiantes, sino para beneficiar
programas y proyectos que realizaba el MRS entronizado en esa universidad. Y eso hay que decirlo. Aquí los estudiantes ganan porque, ya lo dijo el CNU, va a ser una universidad gratuita y el nivel académico se va a mantener. El profesor que se le evalúe su programa y su plan académico y está en orden, ahí se está. No hay un afán de persecución de trabajadores ni de profesores, pero eso sí, el que está comprometido en hechos delictuales no puede estar ahí. Claro. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos, ya volvemos. Profesores están Claro, y hablábamos sobre los profesores, justamente, diputado, pues ahí, en ese lugar, pues también hubo persecución. Hablan de democracia, algunos sectores, pues, la gente que se golpea el pecho. Pero, hombre, ahí no había ninguna democracia. A muchos lo corrieron por ser sandinistas. Pero es que hay que separar la etapa de antes de la derrota electoral del Frente Sandinista en el 90, donde se hace un quiebre del comportamiento de la universidad. Para atrás, todos los que nos graduamos en la UCA, porque ahora están diciendo que le debemos a la universidad, que Walmart, que todos los que nos graduamos ahí, un montón, que le debemos a la universidad. Si es obligación de la universidad dar el conocimiento, claro. Y además ese es su negocio. Era, y más que nada con esta universidad que era privada y que tenía negocio, pues, y que hacía negocio con las becas, porque los reales que venían del 6% para apoyar el trabajo en la universidad, ellos los destinaban a becas, y entonces si eran becas era plata que le entraba a la bolsa a ellos, que le quitaban al Estado y les entraba a ellos, y ahí era donde se hacía, donde se pierde en la bruma de la noche para dónde van esos recursos. Y lo que yo quiero dejar bien sentado es que del 90 para atrás, la UCA tenía libertad de cátedra, es decir, y libertad de pensamiento. Ahí el profesor daba clase y era por su capacidad, independientemente que fuera sandinista, que fuera liberal, que fuera conservador. Yo tuve, yo me gradué en 73. Ahí tenía yo profesores somocistas, conservadores, sandinistas que daban clases y nadie le vetaba la forma de impartir su cátedra porque era libre cátedra. A partir del 90 ya fue eso cambiando. Y en los últimos tiempos, ya cuando se acercaba el momento del fallido golpe, ahí fueron depurando a profesores que no renunciaban a su militancia sandinista, los corrían. Y estoy viendo en las redes muchos profesores de gran respeto que tenían 10, 15, por ejemplo, Edwin Castro, que es sandinista, pero él es un excelente constitucionalista y daba clase en la UCA, recibió premios de la UCA, reconocimientos de la UCA por ser catedrático, pero cuando se cerró la UCA ya en el momento que había que hacer las definiciones, como dicen ellos, corrieron a todos los profesores sandinistas, solo por el hecho de ser sandinista, sin revisar su capacidad de cátedra y la forma en que le impartían. Entonces, yo ¿qué le debo a mi universidad? Le debo el respeto porque en la época que a mí me tocó graduarme, era una universidad de verdad, era una universidad donde se respetaba el pensamiento de la gente y era una universidad cara, pues. Yo no hubiera podido estudiar en la UCA si no recibo una beca deportiva y una beca académica, pues. Y yo reconozco a las personas que me llevaron ahí, pero yo me gané mi título con trabajo y fui de los mejores de mi promoción y ahí están los
los récords. Entonces no pueden decir que me regalaron nada. Claro, ahora, se involucraron hasta el cuello con intentona golpista. Ah, no, es que fue el centro, mira. O sea, ellos dijeron, aquí voy, pues. Mira, ¿cómo dicen los gringos? El think tank, el tanque de pensamiento del manejo del golpe estuvo centrada en la UCA, pero el pensamiento de las directrices, de las estrategias, porque estaba controlada por los ayatolas del MRS. Y el centro de violencia armada era en la otra universidad. En la UPOLI, que es donde estaba lo más duro de la gente que salió a destruir las universidades. Entonces, pero el centro de todo estaba ahí y era el centro donde ellos se sentían protegidos por la autonomía universitaria y allí es donde hacían sus reuniones. Ahí llamaban a concentraciones. Le dijeron que eran impunes. Sí, y se les respetó hasta el final, ¿verdad? Porque no se introdujo la policía ni nadie en el recinto universitario. Y yo miro fotos donde la gente que está ahí. Ahora, la mayoría de la gente que estaba en esas actividades no eran universitarios, eran gente que estaba vinculada al quehacer político y que los había entrenado Mara Diaga en sus famosos cursos de capacitación política y que tenían definida una estrategia para generar caos y ellos son los que le pegaron fuego a la Radio Ya. Es decir, salieron de la UCA a pegarle fuego a la Radio Ya y a quemar Radio Sandino. Y todas las actuaciones de violencia se planifican, la mayoría, porque las otras estaban en la UPOLI, eran en la UCA concentrada. Caruna también le fueron a pegar. Todo, para que lo que estaba cerquita, pues. Claro, claro. Entonces, definitivamente, esta universidad que se le canceló su personería, no puede decir que fue una agresión artera. Aquí ha venido años que se les ha estado dando seguimiento y que se les pidió la cooperación para tratar de solventar las situaciones. Pero ¿cómo vas a solventar una situación cuando te dicen, bueno, aquí te vino, qué sé yo, $100,000? ¿De dónde vinieron? ¿En qué programas de la universidad los usaste? Rendí cuentas del 6% y no lo hacen. Entonces no hay impunidad. Y como digo yo, los molinos muelen lento, pero muelen. Y al final la verdad se sabe, hermano. Aquí en nada hay oculto, aquí todo lo vas descubriendo y hay denuncias de la misma gente que estuvo ahí que dicen, no, si es que nos convocaban, los curas eran los que nos llamaban. Sí, entonces, sí. No, vos vas a... El accionar de ese cura que vos decís lo tenés grabado, que usted dice lo tiene grabado ahí. No, está en las redes, si es que eso lo subieron a las redes. Era nada religioso, parece ahí. No, pues, hombre, o sea, si era un ayatola incitando a la quema de los infieles. Y decía que aquí, y es que en realidad ellos creyeron que ante la paciencia que tuvo el gobierno, ellos creían que era debilidad y que esto se acababa. Pues yo conocí amigos que eran amigos y que de la noche a la mañana me dijeron, no, dice, sí, anda a buscar el avión con Daniel. Y a mí me sacaron en las redes que yo iba en el avión. Pues yo era de los privilegiados que me iba en el avión, pues. Pero amigos, es que esto partió a una parte de la sociedad, porque claro, hubo gente que eran tus amigos y te desconocieron porque creían que el barco se hundía. Claro. Y el barco no se hundió, lo que salió fue un avión con 222 sátrapas. Así es la cosa. Bueno, por otro lado está lo que se viene construyendo, diputado, ¿no? Y ya estamos con Juan Pablo II, y bueno, lo mencionábamos temprano también.
un llamado a tener paciencia, ¿verdad? Para los desvíos y todo eso, porque ese es el costo del progreso, pues. Sí, eso va a quedar espectacular después. Mira, lo que se está construyendo a partir de ayer, y van rápido. Ahorita acabo de pasar, y del 7 Sur a la rotonda del Periodista, ya eso está despalado, ya está, o sea, se va rápido, pero es un trabajo monumental. Ahí se van a hacer 10 carriles. 10 carriles. Va a haber en el centro un lugar para que transite, los que conocen Colombia, el proyecto del Millennium, que es un bus que va por el centro, que no tiene semáforo, no tiene nada para agilizar el camino y el resto de construcciones que se van a hacer ahí y que va a atravesar Managua. Entonces, eso primero va a descongestionar el país. Va a ser una zona que va a generar turismo, pues el conocimiento, aumentar el comercio, porque a lo largo de toda esa ruta se van a construir centros comerciales, etcétera, etcétera, que en un mediano y largo plazo, pues. Claro. Ahora, se está hablando de 3 años, pero eso va por etapas. Vos no vas a parar toda Managua. Sí, no. Ahorita está parado ese tramo. Una vez que termine ese tramo, sí, los dos tramos extremos, pues. Sí, se abre circulación y se va con el otro tramo. Por eso es que se va paso a paso. Vamos lento, pero vamos seguro. Y aquí los agoreros del desastre, yo leía en las redes que eran unas mentiras, que eran cuentos de la tía Zorra, que aquí no va a haber nada, que nos tienen engañados, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ahí está, porque aquí se va trabajando conforme lo que se tiene. Eso no es un proyecto chiquito, son más de 300 millones de dólares. Y eso requiere el apoyo financiero, el estudio ambiental. Toda esa zona va a ser reforestada, no es cuestión que va a quedar ahí pelada, pues ahí, claro. Eso se tiene que reforestar, la readecuación de los sistemas de cableado eléctrico, porque todo, teléfono, drenaje, entonces eso lleva su tiempo. Y por eso es que hay que pedirle a la población que hay que tener paciencia, porque como vos decís, el progreso cuesta. Y eso va a ser una belleza que nos va a catapultar como una ciudad moderna y en transformaciones. Y lo que pasa es que ahorita no sabemos por dónde están las rutas allí hay que hacerle el llamado. No, pero están divulgándolas, Wilfredo. Sí, están por todos lados. Pero tendría que haber una campaña de gente de la alcaldía, del MTI, que vengan a los programas y expliquen a la población por dónde se debe circular, porque vi unos rotulitos así, y hay policías dando vía, pero la gente ante el cambio, mucha gente me dice que no sabía, pero si eso se publicitó por todos lados. Claro. Entonces, hay que darle a la gente la información para que se acabe lo que pudo haber sido un caos vehicular, pues, que por ser el primer día, siempre el primer día cuando van a la escuela está saturado. Sí. Después, a los 15 días, ya la gente aprendió cuándo debe salir, por dónde debe entrar, etcétera, etcétera. Eso es normal. Entonces, la buena noticia es que estamos con un proyecto que le va a cambiar el rostro a Managua y que vamos a tener algunos momentos de dificultades en el manejo del tráfico que se va a tratar de solucionar porque la alcaldía está generando vías de acceso, pero falta un poco de información y yo creo que hay que hacerlo. Y para que se les amargue el hígado a los enemigos del progreso, aquí están anunciados 2 proyectos que son monumentales y que en su momento se van a hacer, y son el ferrocarril, que para mí es un sueño. Yo, chavalo, me acuerdo que me montaba en los ferrocarriles. Mi papá me llevaba a León en ferrocarril,
y habían unos que se llamaban los Pullman, que eran autocarriles, le llamaban, que solo eran de pasajeros y eran con algunos aspectos de modernidad. Y cuando aquí vino el gobierno de Violeta a vender, a parar, porque el ferrocarril estaba trabajando. Estaba trabajando, entonces ellos lo pararon y se dedicaron a vender como ni siquiera dejaron unas dos locomotoras aquí para hacer un museo ni nada, todito, se vendieron hasta los durmientes. Sí. Yo me acuerdo cómo andaban ahí, se llevaron el hierro, se llevaron los durmientes, etcétera. Entonces, cuando el gobierno anunció que se va a construir un ferrocarril, eso me llenó de alegría, pues, y que va a cubrir Managua, Granada y Masaya en una primera etapa. Y no son sueños, ya ven todo lo que se está haciendo. ¿Quién creía en cuando se iba, nadie quería ir al lago de Managua por las situaciones que tenía? Y Managua fue construida de espaldas al lago. Si vos te fijas, Managua está de espaldas al lago. Ahora estamos volviendo a ver al lago y tenemos esa maravilla que se llama el Puerto Salvador Allende. ¿Quién pensaba en eso? Nadie. Solo estos gobiernos que están pensando en su país. Y tenemos una serie de obras, de proyectos. Ese tren a lo interno, pero hay un proyecto más de mayor trascendencia, que es el que va a unir Corinto con Bluefield, donde se piensa hacer el puerto de aguas profundas, que ya están los reales, ya está hecho ¿cómo se llama? El estudio de factibilidad. Ya se hicieron las primeras firmas con el BESIE para la construcción. Entonces, mira qué belleza. Vos vas a poder viajar de Corinto a Bluefield en tren, y la unión entre esos dos puertos va a generar mayor dinámica, mayor inversión, etcétera, etcétera. Y son obras que se van a hacer. Lo que pasa que son obras que requieren tiempo, que requieren dedicación y requieren el dinero. Pero, por ejemplo, para el puerto de aguas profundas, ya la plata está casi asegurada. Ya no podemos decir que no hay plata porque ya estamos construyendo la pista Juan Pablo II. Entonces, definitivamente vamos caminando en algunas cosas lento, pero en la mayoría vamos caminando aceleradamente. Y el buen gobierno, el manejo acertado de las finanzas públicas, el manejo acertado de la dinámica económica del país y el crecimiento económico del país es el que nos están permitiendo hacer todas esas obras en beneficio de Nicaragua, y que los nicaragüenses los agradecen, que hay un montón de malagradecidos que están tratando de torpedear ese esfuerzo, pero nosotros no nos salimos del camino, hermano. Gracias, diputado. Claro que sí, así es. Con esto nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Gracias.